Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 11 de mayo, mañana es el Día de las Madres. Desde ya, un saludo a las madres para el día de mañana y para todos los días del año. Vamos a comenzar con nuestros Waikis, Enrique y Carlos, que están aquí ya listos para darnos toda la información en esta semana completamente telúrica en nuestro país. Hablamos, por supuesto, de lo primero, de los Waikis en la sombra, no de los Waikis en la luz como ustedes, de los de la sombra. Vamos a hablar de lo que ha pasado ayer con este operativo donde cae el hermano nada menos que de la presidente Dina Boluarte. Y bueno, se tejen muchísimas versiones de lo que está pasando, aparte de las pruebas, ¿no?, que hay alrededor de él aparentemente, según la fiscalía y con la venia del Poder Judicial. ¿Quién está detrás? ¿Quién es la sombra real de estos Waikis? Carlos, Enrique. Hola Valerie, ¿cómo estás? Primero, feliz Día de la Madre y con el saludo a ti y a todas nuestras madres. Somos los Waikis, como dices tú, pero no en la sombra. Los de la Y luz. me parece que acá se trata de un golpe y contragolpe, por lo menos entre dos poderes, ¿no? El sistema de administración de justicia, es decir, el Poder Judicial, porque como dices tú, no solo participa la Fiscalía, sino también hay jueces que avalan las tesis fiscales y autorizan las detenciones, los allanamientos, etcétera, ¿no? Y el Ejecutivo, que también está contragolpeando. Unas horas antes de la detención del hermano Nicanor Boluarte, el ministro del Interior firma una resolución desactivando este equipo de policías que pertenecen a la DIVIAC, pero que trabajan en apoyo a EFICOP, que es el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, que lidera Marita Barreto, ¿no? ¿De qué se trata? Creo yo, de un capítulo más de este enfrentamiento, y lo que me queda claro es que hoy sí están yendo por la cabeza de la presidente Dina Boluarte. En ese organigrama que presentaron ayer a los medios desde muy temprano, había un interrogante arriba en la parte superior izquierda de Nicanor Boluarte. Bueno, esa ficha es Dina Boluarte. Incluso hay algunos abogados reconocidos que están cuestionando cómo es que la fiscal Marita Barreto y su equipo está investigando a la presidente. No tiene prerrogativas para eso. El único que puede Ujú. investigar a la presidente es el fiscal de la nación, en este caso el fiscal interino, ¿no? Pero además, más allá de los términos estrictamente legales, creo que acá hay una pugna tremenda y lo que se está buscando es elecciones, ¿no? No se pudo con las marchas, no se pudo desde el lado político, y los que han perdido el poder el 7 de diciembre del año 2022 con el autogolpe fallido de Pedro Castillo, es decir, la izquierda recalcitrante, la izquierda no tan recalcitrante, progresista, llamados vulgarmente caviares, están trabajando a nivel de medios, a nivel de opinólogos, a nivel incluso político, para que haya un recambio, ¿no? Y una Ujú. elección presidencial lo antes posible. Ahora, podemos coincidir o discrepar de que el gobierno de Dina Boluarte realmente es Pedro Castillo 2.0, porque ha demostrado tanto en su medianía como en sus resultados concretos. Esta semana ya salió la nueva cifra de pobreza en el Perú, cómo está la economía, la inversión privada, etcétera. El desempleo ha subido, estamos en tasa de 7.9%. En fin, pero habría que ver si el Perú necesita más crisis de gobernabilidad. Si mañana fuesen las elecciones, ¿entre qué candidatos vamos a elegir? Hay 27 partidos, hay algunos candidatos que son más impresentables de los que tenemos. En fin, el problema político me parece que es grave, y yo creo que en las próximas semanas la presidente Dina Boluarte va a estar tremendamente hackeada por todo lo que estamos viendo a nivel ya de fiscalía. En plan jaque mate, ¿no? Claro, pero el tema es, este adelanto de elecciones pasa porque el Congreso de la República tendría que retirarse un año antes, ¿no? Que es lo que a mí me parece que finalmente es la duda. Ellos estaban como
contabilizando muy bien cada mes de sueldo y de gollerías que iban a tener hasta el 2026, ¿no? Y por eso también la seguridad de Dina de quedarse, y por eso también ha dicho, Nicanor, soy inocente, y ella, que finalmente se pronunciará con el tema de que no tiene nada que ver con todo lo que se está investigando, es una persecución política y todo lo que ya hemos escuchado tantas veces, ¿no? ¿Quién estaría detrás de estas ganas locas de adelantar las elecciones, más allá de que realmente nuestros últimos gobiernos han sido mediocres y corruptos? Enrique. Dadas las circunstancias, sí, dadas las circunstancias, bueno, ¿quién lleva adelante esta operación? Es una vez más la fiscal Marita Barreto, que ya hemos hablado pues de ella, es un personaje que despierta evidentemente pasiones, ¿no? Si tú la criticas, hay un sector que es este mismo que busca el adelanto de elecciones que se te viene encima, ¿no? Y claro, es una fiscal altamente politizada. ¿Quién autoriza las detenciones preliminares, que son una figura extrema en cualquier circunstancia? En el Perú ya no lo son? Es Richard Concepción Carhuancho, ¿no? Reaparecido juez que fue, recuerden, el que, en fin, autorizó las detenciones de Humala, etcétera, Keiko, sobre etcétera. todo, ¿no? O sea, el juez estrella de la primera parte de Lavajato, con las consecuencias que casi una década después seguimos, ¿no? Alrededor de estos casos sin resolver. Ujú. Entonces, claramente hay un acento político en una circunstancia. Si ustedes han leído el expediente, yo veo el caso, en fin, hay un caso, ¿no? Evidentemente, hay un caso donde se ve sobre todo presión sobre prefectos y subprefectos que siempre han sido instrumentos políticos del Ejecutivo. ¿Está bien? No está bien, pero es prácticamente siempre una reserva que el Ujú. Ejecutivo se ha guardado para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, detrás del cual estaría el señor Nicanor Boluarte. Yo pude conversar, entrevistar a Boluarte, a Nicanor sobre el tema, y él, claro, tiene una respuesta elaborada para explicar por qué él no estaba detrás del partido, que el único partido detrás del cual él ha estado directamente es el de Jorge Nieto. Por Ujú. supuesto, no le gusta a Jorge Nieto que se mencione esto ahora, pero viene del Partido del Buen Gobierno, que todavía no se ha inscrito. Y él insiste en que él no ha estado detrás, que no ha comprado ningún kit, etcétera, etcétera, y que son los amigos barrantistas. Eh, Ujú. Vienen de la generación de Alfonso Barrantes, tanto él como su hermana, los que Ochenteros. se organizan, ¿no? Para, sí, pues darle un partido que probablemente le dé un soporte político a la hermana. Y el otro tema es la recomendación de este funcionario Enciso de Provías, que fue el que aceptó la coima, se supo después, de 245.000 soles vinculada con Vizcarra, y la, y la devolvió, que lo llevan a Enciso a su casa y lo presentan como posible candidato a Provías. Y Nicanor Ujú. Boluarte dice, Dina Boluarte tiene que hacer una nueva gestión, ¿no? Si usted es un funcionario pro en ese plan. Y al final Enciso no lo nombraron. Esto constituye un caso para armar una organización criminal y meterte preso preliminarmente en una figura extrema. A mi modo de entender cómo están las cosas y leyendo el expediente, no. Esto te lleva a pensar que, por supuesto, tiene un objetivo político, que después podía entrar preso, etcétera, probablemente, pero tal como están las cosas, es una respuesta, claro, a este golpe que el Ejecutivo da de desarticular este equipo policial que está apoyando a los fiscales. Entonces, claro, a ver, si es que hay gente detrás, si es que, digamos, seguimos ese hilo, la doctora Barreto estaría muy en la línea de quienes quieren adelantar elecciones, ¿no? Ujú. Walter Gutiérrez, que ha sido muy cercano a la presidenta y que estuvo así de ser premier, ha renunciado a la Embajada de España. Se dice que desacuerdos con, con el canciller, pero claro, allí cerca también está Mariano González, un exministro de Defensa, que fue el que brevemente durante el gobierno de Castillo forma este mismo equipo, ¿no? Y que ha salido a declarar. Entonces, claro, o sea, hay aquí muchos actores y ahora, claro, Mariano, entre otras cosas, está entre quienes demandan la renuncia Sí, de la presidenta. adelanto. No digo Ujú. que Mariano sea el actor, porque yo creo que hay muchos intereses detrás, pero todos confluyen en esta renuncia y adelanto de elecciones. ¿Le conviene eso al país?
A Yo ver. veo dos puntos ahí de los escandaletes que ha habido la última semana, ¿no? Como por ejemplo el accidente en Puente Piedra con el alcalde de Puente Piedra o lo de Darwin Espinosa, que también está utilizando los recursos del Congreso, del Estado, para formar estos planillones y también buscar firmas. Son casos similares y sin embargo han pasado como bulla, ¿no? Como lo que yo decía al principio. Uy, perdóname, yo añadiría ahí el caso de la cirugía de la presidenta Boluarte, que Carlos Paredes presenta en Caretas hace varios meses, pero claro, lo presenta, digamos, bajo otra luz, de decir, oye, qué frivolidad, ¿no? Pero ese Sí, caso, porque además era en medio de escándalos y protestas. no, claro, pero ese caso en el Era junio del 2022, sí. refrito causal de vacancia, ¿no? Entonces, Ujú. tienes, tienes todas estas, digamos, hay un pressing ahí, ¿no? O sea, que Por eso, claramente se ve mucho más claro, fuerte que en otros momentos, que en otras circunstancias, ¿no? Que hace poco, ¿no? En realidad. hay, hay casos que son bulla y hay casos que son ya organización criminal, ¿no? Y en el caso también del hermano de la presidente, claro, también coincide con que tratan de quitar a la policía el grupo de investigación de la corrupción de la fiscalía. Entonces, es una reacción también inmediata, ¿no? Porque dicen, bueno, antes de que se vaya, porque tiene que salir la resolución, entiendo, y finalmente a partir de eso desactivar a la policía que está apoyando al equipo del EFICOP. Y bueno, la resolución y el allanamiento y detención de Nicanor Boluarte se cruzan esa madrugada y finalmente uno gana al otro, ¿no? También tiene que ver con eso, Carlos. Claro, eh, esta, esta operación de los Waikis en la sombra no solo alcanza al hermano presidencial, alcanza al abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, que está Sí, preso. Recuerden esa última presentación ante la prensa de la presidente, donde habló de las joyas y después de declarar en el Ministerio Público, dijo que no eran joyas Cartier, sino Unique, ¿no? Y lo primero que dijo, no he hablado por consejo de mi abogado. Él es el responsable, Mateo Castañeda, que estaba a la derecha de la presidenta. Bueno, sí, ha habido todos unos operativos de agente encubierto y la verdad que cuando uno revisa la legislación al respecto, no se explica cómo, por ejemplo, un oficial en actividad, que es coronel, que está haciendo un curso para ascender a general, ¿no? Que le dicen Vica, Walter Lozano, aparece como agente. ¿Quiere decir que su institución le dio permiso para salir del curso y volver a las operaciones en campo? Aparece el exministro vizcarrista Carlos Morán también como intermediario. Hay reuniones, primero en una pollería, después en un restaurante de pescados, después en un centro de la FAP en Javier Prado, y por último una llamada telefónica, y esto lo dice el expediente, donde aparentemente la propia presidente Dina Boluarte participa en esa llamada comunitaria para ofrecer que Harvey Colchado traicione a Marita Barreto a cambio de ascenderlo a general o no invitarlo al retiro en diciembre como parece tenían planeado. O sea, todo esto es un muñeco armado. No decimos que no hay responsabilidad, pero a ver, ¿hasta qué punto se puede instrumentalizar este tipo de acciones para generar una organización criminal? Porque todo apunta a que lo que quieren es o la renuncia y la presidenta ha dicho no, o la acusación constitucional. Ayer ya salió el fiscal de la Nación primero a protestar por este retiro del equipo de policías, después a decir que está analizando si hay delito y al final del día ya ha dicho que inicia investigaciones preliminares contra Boluarte y contra el ministro del Interior por un delito grave, ¿no? Que es obstrucción a la justicia, ¿no? ujú, O sea que ujú, la cosa está bien enrarecida y yo creo que en los próximos días, incluso se rumoreó en la prensa, trascendió de que Mateo Castañeda se habría acogido a la ley de colaboración. Su abogado al final del día dijo que no, que eso no era así. ujú. Entonces, estamos ante una circulación de información. Ayer en la madrugada varios periodistas ya tenían el expediente completo, el auto Sí. firmado por Richard Concepción Carguancho, y ya lo tenían procesado, ¿no? Quiere decir que les habían dado
horas antes porque ya tenían los reportajes hechos y de inmediato en la mañana, ¿no? Oye, pero Carlos, discúlpame, ahí tocas un punto bien interesante, porque en el tema de los agentes encubiertos, que efectivamente es probablemente, creo, la parte que más complica a Dina Boluarte, porque si ella está haciendo ofrecimientos para ascender o no votar a alguien a cambio, ahí uno tiene que saber la historia completa. Y la historia completa implica establecer si el agente encubierto en algún momento llega a inducir al delito, que pasa muchas veces también. Claro, yo soy agente encubierto, pero voy a ti, Mateo Castañeda, voy a ti, oye, pero ¿nos puedes dar esto? ¿No? Por Y supuesto. ¿no? Entonces, evidentemente estás hablando pues de si es así, como podría serlo, de una manipulación política completamente del caso, que va mucho más allá de la investigación del delito. Habría que ver si ese tipo penal, inducción al delito, calza o no, ¿no? Porque se supone que esas llamadas, esas reuniones han sido registradas no solo en audio, sino en video. Habría que verlas en completo para ver cuál es esa línea, a veces indeleble, que separa a la gente encubierto del instigador a un delito, ¿no? ¿Para qué? Para armar un caso. Es una pregunta muy interesante. He escuchado a varios expertos penalistas que están cuestionando seriamente esta modalidad que sí está establecida en el Código Procesal Penal, pero con ciertas reglas. Y al parecer no se han cumplido estas reglas, ¿no? Se están armando los casos, ¿no? Es como que están haciendo estrategias más allá, buscan pruebas para poder inculpar y no necesariamente al revés, ¿no? Que es que buscas o encuentras ya las pruebas y comienzas a encontrar lo que ha sucedido alrededor. Pero lo cierto es que más allá de si esto, bueno, que se tiene que estudiar y ver con una fiscalía obviamente responsable, lo cierto es que las cifras del gobierno han sido terribles. El tratamiento a la gente que ha estado estudiando justamente los temas económicos también, ¿no? Se ha tratado de alguna manera de esconder, de confundir, de manejar, ¿no? De incluso con el hecho de sacar a Carlos Oliva del equipo que estaba estudiando justamente el tema económico alrededor de esta gestión y también las cifras al final de la pobreza, ¿no? Del INEI, que eso sí es un incremento que lleva a cifras de pandemia, ¿no? En el gobierno de Dina Boluarte. Y eso es incluso peor que los tiempos de Pedro Castillo. Es decir, más allá de todas las metidas de pata, de la corrupción, de todas estas pugnas adentro de la fiscalía entre Benavides, Marita, Dina, lo cierto es que el país está no estancado, se está yendo por un barranco. Yo te Sí. diría que si estuviera Pedro Castillo, probablemente los pobres adicionales no serían 500.000, sino 2 millones. O sea, yo siempre, nunca me alejo de la situación en la cual con Pedro Castillo el aparato público se iba absolutamente al colapso, porque lo que tenías era una suerte de hordas que cada uno venía desde su lado a desarmar el aparato público. Y es lo que se vio durante esas circunstancias. El gobierno quizás, digamos, con poco que las protestas de diciembre, enero, febrero, lo ha dicho la propia Boluarte ayer, han pesado mucho en la retracción de la inversión, que es probable, pero yo sí veo al ministro Arista por lo menos como una pieza interesante, muy activista, si los periodistas que estamos en los WhatsApp, o sea, la cantidad de información que se está produciendo desde el MEF para generar una suerte de atracción de la inversión es muy grande. Que les vaya a ligar es otra cosa. Un punto ahí Ujú. nomás, ¿ya? Los programas sociales siguen en un universo que es el prepandémico. Los programas sociales, si bien el 80% del crecimiento o de la lucha contra la pobreza tiene que ver con inversión privada que está estancada, el otro 20% tiene que ver con programas sociales. Y no puedes estar viviendo con programas sociales tan chiquititos como los que tenías en términos de universo y de beneficiarios antes del 2019 o el 2018. Entonces, también es urgente un relanzamiento de la política social que vamos a ver si lo hacen, porque sí, es dramática la situación. O sea, el Perú entre pobres y vulnerables a caer en pobreza, estamos hablando de casi el 70% de la población.
no hay un país que te vaya a aguantar de esa forma. Son creo que 3 millones de peruanos que viven con 145.000 soles, ¿no? Digo, con 145 soles, ¿no? Al mes. Así es. Así es. 3 millones de peruanos, Esos son los 145 pobres soles al extremos. mes. Esos Esos son son los los pobres pobres extremos extremos. que están dentro del paquete de 30% de pobres, ¿no? Pero Sí. tienes además otra cifra similar de 30% que son vulnerables a caer en la pobreza. Es decir, un Semipobres, para empujón. decirlo de manera coloquial. Pero si estás diciendo 30%, entonces no son 3 millones, sino son 10 millones. Es que dentro de los 10 millones están los 3 millones de pobres Ok, extremos. de acuerdo. A ver, vamos a poner las cifras en orden. La pobreza monetaria ha subido de 27,5 a 29%. ¿Eso qué significa? Que del 2022 al 2023, nuevos pobres, 596.000 nuevos pobres. Pobres en total, estos 29% son 9.780.000 peruanos, los pobres. De ese Ujú. porcentaje hay pobres extremos que han alcanzado el 5,7, que es alrededor de 1.800.000 peruanos. Pobres extremos que no tienen ni para comer, ¿ya? Porque la línea de la pobreza se mide con la canasta básica que el INEI la ha calculado para el año pasado en 446 soles al mes de gasto por persona. Yo les pregunto a los peruanos, ¿ustedes podrían vivir con 446 meses para satisfacer todas sus necesidades al mes? Es bien relativo. Por eso cuando Enrique habla de los vulnerables, esta capa gruesa, que es casi 30 y pico, 40%, estamos hablando que 7 de cada 10 peruanos o son pobres o son semipobres, que son los vulnerables, ¿no? Que están navegando todo el tiempo. Es decir, apenas el 30% de peruanos son clase media, media alta, que tienen sus necesidades básicas satisfechas sin ningún problema. El resto tiene problemas para llegar a fin de mes. ¿Y eso qué significa? Que desde el año 2021 la inversión privada, nacional y extranjera, ha descendido, es negativa, por lo tanto no hay más puestos de trabajo, ese es el tema, no hay puestos de trabajo y el costo de la vida se ha encarecido. Recuerden que la inflación del 2021 fue la más alta en 25 años, 8%. Entonces, la gente tiene menos capacidad adquisitiva y los productos se han subido, ¿no? Menos servicios, no hay educación, no hay salud En y pocas palabras, estamos empobreciendo como país. Y de ujú. esto no se está hablando todos los días como se debería hablar, ¿no? Porque precisamente estamos absolutamente absorbidos por esta suerte de sucesión de escándalos que no tiene cuándo acabar y que están, en muchos casos, como decimos, creo yo, motivados por la brújula. Por eso estaba hablando yo de la salida de Carlos Oliva, que se metió la opinión sobre el alcalde de Lima y ya fue suficiente para que lo saquen. Y en realidad es una persona súper valiosa dentro del equipo que justamente ha salido a explicar todas estas cifras y todo lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Ahora, comparar a Dina con Pedro, lo que tú decías, que Pedro Castillo hubiera sido mucho peor, en fin, lo que sabemos es que el país está completamente paralizado y que todos estamos alrededor de estos escándalos, escandaletes, Público y todo sin seguir avanzando como país, como nación, mientras que la gente se muere de hambre literal. Para precisar, no es comparar a Dina con Pedro, porque creo que probablemente la señora es sumamente limitada. Ya sabemos que Castillo era limitado. Lo que sencillamente digo es que la estructura de gobierno, evidentemente todas las decisiones que tú estás diciendo, Oliva, ofrecer favores, parar la presentación del INEI, todo es decisión de Dina, lo cual te habla muy pobremente de su propia capacidad de decisión. Pero en Y de medio las de todo, la comunicaciones, estructura, para variar. está clarísimo, pero la estructura de gobierno entre uno y otro, para mí, es incomparable. Sin que este gobierno sea, por supuesto, nada de lo que uno pueda sentirse muy orgulloso, ¿no? Sí, bueno, las cifras también, en fin, han ido bajando y han ido bajando y han ido bajando y no hay quien las recupere y no hay quien hable de la forma de reactivar esto, ¿no? Este, estamos sin ningún control en ese sentido, aparentemente, porque la Y próxima estamos semana sin ningún vamos a control de saber algo tiempo también, más. el 3x7. Ya vamos 24 minutos, así que hemos perdido el control del tiempo y Esto ya nos está pasando muy seguido. Hay Pero mucho. bueno, bonito Día teníamos de la Madre. Nos vemos el próximo sábado eso y hablaremos de la Junta Nacional de Justicia, de Piero Corbett y de tantos temas que se han quedado en el en, tintero.
en el tintero. Chao, feliz Día de la Madre, buena Feliz Día semana. de la Mamá. Chao, Adiós. cuídense.